Veremos ahora el tema de reducción al primer cuadrante. Este tema consiste en lo siguiente, consiste en relacionar las razones de un ángulo de cualquier magnitud, o sea, no importa de qué tamaño sea, positivo o negativo, ¿ok? Lo vamos a relacionar con las razones de los ángulos agudos. Resulta que los ángulos agudos que van de 0 a 90 siempre están en el primer cuadrante. Por eso es que a este método, a estas reglas, se les llama justamente así, ¿no? Reducción al primer cuadrante. El proceso no termina mientras no estés en el primer cuadrante. Para eso nosotros vemos tres casos. El primer caso trata de ángulos agudos positivos y menores que una vuelta. Profe, positivos menores que una vuelta significa de 0 a 360. Y el método es el siguiente, se llama método del desdoblamiento. El ángulo que quieras reducir lo tienes que desdoblar en función de estos, que para nosotros se llaman ángulos cuadrantales. Si el ángulo que quiero reducir está por acá, entonces ya no se efectúa la reducción porque ya estás en el primer cuadrante. Entonces, ¿qué hago si yo quisiese cambiar el ángulo? Ahí aplicas propiedad de las corrazones. Razones de un ángulo, corrazones del complemento. Eso se usa cuando ya estás en el primer cuadrante. Aquí ya no hay reducción, ¿ok? La reducción se usa cuando estás en el segundo, tercero o cuarto cuadrante. Repito, estamos hablando de ángulos que van de 0 a 360. Si mi ángulo está en el segundo cuadrante, yo tendría dos formas para desdoblarlo. O bien usando el 90 o el 180. Si uso el 90, diría que este ángulo es un poquito más de 90. Y si uso el 180, diría que es un poquito menos de 180. ¿Y cómo se puede escribir eso? Se puede escribir así, un poquito más de 90, se escribe 90 más algo. Por ejemplo, 90 grados más alfa. Ahí está. Y un poquito menos de 180 sería 180 menos alfa. Un poquito menos de 180. Eso se llama desdoblar el ángulo usando cuadrantales. Si mi ángulo está en el tercer cuadrante, o sea, si estamos acá, yo lo puedo desdoblar con estos dos. ¿Listo? Si uso el 180, diré que es un poquito más de 180, en cuyo caso se escribe así, 180 grados más alfa, un poquito más de 180. Y si uso el 270, sería un poquito menos de 270, en cuyo caso se escribe como 270 menos alfa. Ya está. Profe, ¿y si mi ángulo está en el cuarto cuadrante? De igual forma, podrías desdoblarlo con 360 o con 270. Si uso el 270, diría que mi ángulo es un poquito más de 270 y se puede escribir como 270 más alfa. Y si uso el 360, sería un poquito menos de 360. 360 menos alfa. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer cuando efectuaremos la reducción. Desdoblar el ángulo que quieres reducir utilizando estos que se llaman cuadrantales. Como ya hemos visto, los cuadrantales pueden estar en el eje Y o pueden estar en el eje X y esos no pertenecen a ni un cuadrante, por eso se toman como referencia. Muy bien, ahora veamos las reglas que se usan después del desdoblamiento. Si al momento de desdoblar usaste cuadrantales del eje X, el ángulo debe quedar así, 180 más X o 180 menos X, un poquito más o un poquito menos de 180, es lo que hemos escrito acá. Profe, si al momento de desdoblar usé el 360, el ángulo debe ser un poquito menos de 360. Ya está. Profe, ¿y un poquito más? Ya no, porque se pasaría de una vuelta. Estamos hablando menores que una vuelta, recalco eso. Entonces, si en el momento de desdoblar usaste lo que acabamos de hablar, cuadrantales del eje X, el ángulo debe quedar así. ¿Y cómo se efectúa la reducción, profe? Para relacionar sus razones se hace esto. Las razones de todo ángulo que haya sido desdoblado con cuadrantales del eje X se conservan. O sea, las razones trigonométricas no deben cambiar. Cuando veas un cuadrantal del eje X, porque usaste eso, la razón inicial no se altera, se queda igualita. Y solo se utiliza el ángulo final, en este caso el ángulo final es teta. Solo se utiliza teta. Pero ojo, delante de esa reducción hay un signo. Profesor, ¿y este signo de quién depende? Del cuadrante del ángulo que vas a reducir, de este angulito de acá. Y también depende de quién lo afecte, eso se llama operador. Ese que afecta al ángulo se llama operador.
Entonces, el signo de mi reducción depende del cuadrante del ángulo que vas a reducir, pero también del operador que lo esté afectando. Ahorita en los ejemplos nosotros vamos a ver eso, en las aplicaciones. Primera regla entonces lista. Si usas cuadrantales del eje X, la razón se conserva. Segunda regla. Si al momento de desdoblar usaste cuadrantales del eje Y, ¿quiénes son los cuadrantales del eje Y? El 90 y el 270. Hablando en radianes, pi medios y 3 pi medios. Entonces, si yo usé cuadrantales de acá, el ángulo va a quedar así. Si usas el 90, el ángulo debe quedar un poquito más de 90. Profe, ¿y un poquito menos? No, porque ya estarías en el primer cuadrante. Ahí ya no hay reducción porque ya estás ahí. Profe, si estoy acá en el tercer o cuarto cuadrante, mira, si usas el 270, puede ser un poquito menos o un poquito más de 270. Entonces, cuando uses cuadrantales del eje Y, el ángulo queda así. Y una vez que quede así, ya puedo efectuar la relación, la reducción. Las razones de estos ángulos se caracterizan por lo siguiente. Si tú ves cuadrantales del eje Y, la razón cambia. Pero ojo, no lo cambies por cualquiera. Se cambia por la corrazón que le corresponda, mira, ve. Ya no se queda la misma razón, ya no sale igualito. Cambias la razón. Esa es la diferencia con el método anterior. Si usas cuadrantales del eje X, la razón se conserva. Cuadrantales del eje Y, la razón inicial cambia. ¿Ok? No te olvides que adelante siempre va un signo. Y ya te dije hace un momento, es igual acá. ¿De quién depende el signo? Del ángulo que vas a reducir. Busca el cuadrante y el operador te va a decir qué signo le corresponde. Eso que te acabo de explicar ahorita está escrito acá. ¿Dónde? El signo de la reducción, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de quién, del cuadrante del ángulo que se quiere reducir, o sea, de esto. De este depende el signo. Y además de quién lo afecte, del operador que lo esté afectando. No olvidarse de eso. Hay una cosa final. Chicos, solo se utiliza el ángulo final. O sea, este ángulo que queda, este es cuadrantal, el que queda después del ese se llama ángulo final. Solo usamos ese. Y toda reducción lleva un signo, pero chicos, el signo va adelante. El signo no va al final. Siempre se pone primero el signo. Ese es lo primero que debe tener en cuenta. Aplicaciones. Supongamos que coloco esto, seno de este ángulo que sea 180 más alfa. ¿Cómo vas a saber el cuadrante de ese ángulo? Primero vas y dices, profe, ¿qué es esto? Eso es un poquito más de 180. A un poquito más de 100, profe, estoy en el tercero. Entonces el cuadrante es automático, estás en el tercer cuadrante. Seno en el tercer cuadrante es negativo, nuestra regla de los signos. Repito, seno en el tercero, signo negativo. Y el 180, ese no altera la razón. ¿Por qué, profesor? Porque está en el eje X. Los del eje X jamás cambian la razón. ¿Quiénes son los del eje X? El 180 y el 360. En radianes, pi radianes y 2 pi radianes. Continuamos. Segundo ejemplito. Voy a colocar acá el coseno de este angulito, que sea 360 grados menos alfa. Profesor, si a 360 le quito un poquito, eso es un poquito menos de 360, estás en el cuarto cuadrante. Profe, en el cuarto cuadrante, ¿qué ocurre? Ah, caramba, coseno en el cuarto, ¿qué signo tiene? Positivo. Y el 360 no altera la razón, se queda el coseno, pero con el ángulo final. Profe, ¿por qué la razón no se alteró? Porque este también está en el eje X, pues. Esos nunca cambian la razón, solo pueden alterar el signo, pero busca el cuadrante. ¿Se ha dado cuenta que hemos hecho lo mismo en los dos ejemplos, no? Primero buscas el cuadrante y al toque sabes el signo. Repito, el signo se pone primero. Algunos tienen la mala costumbre. Ven, siéntate ya, al toque sale lo mismo ya. Y después ven cuál era el signo, era de acá o de acá. Y ahí se rayan, pues. Porque ven los dos y ya no sabes de dónde salió el signo. El signo sale de acá, de lo que tú vas a reducir, no de lo que ya está reducido. Tenga cuidado con eso, sea ordenado. Muy bien. Continuando con las aplicaciones, supongamos que le damos así, a ver, coseno de este ángulo que es 90 grados más alfa. Ya está. ¿Cómo hacemos la reducción? Lo mismo de hace un momento, primero me busca el cuadrante. Profesor, un poquito más de 90, eso ya es para nosotros segundo cuadrante. Coseno en el segundo tiene signo negativo.
Pero el 90, que es cuadrantal del eje Y, cambia razón por corrazón. Entonces el coseno cambiará por seno. Profesor, ¿no es secante? No, las corrazones son seno, coseno. Entonces si yo veo seno, saldrá coseno. Y si veo coseno, saldrá seno. Lo mismo para las tres parejas de corrazones. Si veo tangente, saldrá cotangente. Y si veo cotangente, sale tangente. Lo mismo para secante y cosecante. Muy bien. Siguiente ejemplito, justamente voy a colocar una cosecante. Cosecante de este angulito que sea, por ejemplo, 270 grados más alfa. Ya está. Hagámosle la reducción. Profesor, un poquito más de 270. Eso es cuarto cuadrante. Cosecante en el cuarto cuadrante, ¿qué signo va a tener? Signo negativo, porque en el cuarto solo coseno y secante son positivos. Cosecante en el cuarto es negativo y el 270 cambia razón por corrazón. Profe, la cosecante cambia y va a salir secante. Ya está. Entonces ahí tienen los ejemplos de cómo funciona esa regla. Profesor, pero usted ya me ha dado el ángulo desdoblado, por supuesto, pues. Y si no está desdoblado, lo tienes que hacer tú. Para eso al comienzo te expliqué cómo se desdobla. Entonces ya uno tiene que ver eso también.